Si no tiene el librito, ahorita se lo van a pasar, a lo mejor Gabriel se lo alcanza. Estamos siguiendo el estudio en esta temporada. Es una serie acerca de las afirmaciones de Jesús sobre yo soy, o sea, quién Jesús dice que es. Ya hoy nos corresponde la cuarta clase, que dice yo soy el buen pastor. Hemos tenido yo soy el pan de vida, que fue la primera clase, yo soy la luz del mundo, y yo soy la puerta, que fue la clase que nos compartió el hermano Carlos la semana pasada. La clase de hoy es, yo no diría que continuación de la clase que dio el hermano Carlos la semana pasada. Es el mismo tema, fue la misma situación, fue la misma oportunidad en la que Jesús estuvo, en la que se encontraba, solo que, bueno, por propósitos de enseñanza lo dividió el autor en dos clases diferentes. Fíjense, el hermano Carlos, la clase está basada, y todas estas afirmaciones, son 7 clases de yo soy, están basadas en el libro, en el Evangelio de Juan. La clase de hoy se basa en el Evangelio del capítulo 10, Juan 10, a partir del versículo 10, que fue donde el hermano Carlos quedó la semana pasada. El nombre de la clase es Yo soy el buen pastor. Y el tema que ya se empezó a estudiar desde la semana pasada es el tema de pastores, el tema de las ovejas, y un tema como agrícola, rural, ganadero, que a lo mejor nos es extraño un poco a nosotros hoy en día. Porque si bien es cierto que todavía se sigue produciendo, digamos, hay producción de ovejas todavía, no es el centro de la economía, y al menos aquí en Estados Unidos no es el centro de la economía. No se mueve alrededor de eso. Sin embargo, en la Biblia, el tema de las ovejas y el pastor no es un tema central, pero es un tema que con mucha frecuencia se toca y se recurre a ellos. Jesús, él se muestra y él quiere mostrarse a los judíos. Jesús está empezando su ministerio público, está empezando a ser una figura ya bien conocida entre los más pobres, entre los más necesitados, y empieza a ser una figura ya un poco molestosa, una piedrita en el zapato para las autoridades religiosas. Porque Jesús no es un catedrático formado, ¿verdad?, a los pies de ningún gran maestro. Es un hombre de origen humilde, hijo de un carpintero, viene de Galilea, de una región bien deprimida, de donde la misma Biblia dice que de ahí no sale nada bueno. Entonces no tenía como ese prestigio y esa fama, y causaba molestia a los principales sacerdotes, a las autoridades religiosas en ese tiempo. Y en cada aparición pública que hace Jesús, ese nivel de incomodidad va creciendo. Entonces, ya nos explicaba Carlos la semana pasada que Jesús, en un día de reposo, un día sábado, está caminando por allí, por los alrededores del templo, y hay un ciego pidiendo limosna. Y Jesús tiene compasión del ciego y le devuelve la vista. Pero, a diferencia, tal vez del relato que acaba del hermano Gabriel mencionarnos ahorita, de los 2 ciegos que fueron sanados, nada más por la palabra de Jesús, en este caso no solo fue así, sino que Jesús amasó un poquito de barro y se lo puso a este ciego. O sea, él trabajó. Y eso fue una ofensa para los judíos, porque los judíos ni se cepillan los dientes todavía actualmente. En aquella época, bajo el régimen de los fariseos, que eran un poco más fanáticos todavía, bueno, me imagino que fue una ofensa grave. Nada más, Jesús sanó, y Jesús lo hizo trabajando. Entonces ellos se decían, bueno, ¿y cómo este que viene en el nombre de Dios y que es el Hijo de Dios está transgrediendo la misma ley de Dios, ¿verdad? Entonces ellos, en ese sentido fanático,
ellos empezaban siempre a buscarle la falla a Jesús. Y no se alegraron del milagro, no se impresionaron del milagro de la devolución de la vista de este ciego, sino siempre vieron la manchita en el pañuelo blanco. Siempre ellos andaban buscándole la falla a Jesús, en especial o al principio, para expulsarlo de la sinagoga, para aislarlo. Pero luego que el roce fue creciendo, ya lo buscaban era para matarle. Le buscaban que él cometiera un error que sea digno de muerte. Y con esta sanación es casi que la gotica que colma la copa. Y la clase de hoy va a corresponder a la respuesta de Jesús frente a los fariseos, porque los fariseos, horrorizados y sorprendidos por todo esto, llaman al ciego, llaman a los padres del ciego, porque primero dudaban que el muchacho era ciego. Pensaban que era un montaje, un show, ¿verdad? Entonces primero se aseguran y sí, es verdad. Y empiezan a presionar al muchacho y él le dice, bueno, yo no sé quién me sanó, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Jesús muchas veces se quedaba callado, pero en esta vez no se quedó callado y él responde. Y él responde de una manera alegórica, de una manera haciendo uso de alguna figura literaria, de un símil, de comparación y de figuras también usadas bíblicamente, tradicionalmente, o sea que todo judío conocía. Y en la respuesta a Jesús, la contraofensiva, él le habla como en parábola, como en sentido figurado, acerca de sí mismo, comparándose con un pastor. El tema entonces de los pastores y las ovejas no es un tema nuevo en la Biblia. Fíjense, aquí tenemos en pantalla el Salmo 23, muy conocido entre los judíos, muy conocido entre los cristianos también, los que desde niños estamos en la iglesia dominical, seguramente no solo nos los recitaban, sino que nos los memorizaban. En el Salmo 23. Y es estas palabras, por cierto, escritas por un pastor que fue David, las que Jesús se las va a parafrasear a los judíos, a los fariseos que estaban atacándolo. Fíjense, en el Salmo 23, en los primeros 4 versículos dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, de una vez se presenta a un pastor como alguien que tiene la capacidad de cuidar y de proveer. De alguien que además hace ese cuidado de manera personal, porque no dice Jehová es el pastor, sino Jehová es mi pastor. Es una afirmación ya más íntima, más personal. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces el pastor está consciente de la necesidad que tiene la oveja, la necesidad de alimentarse, la necesidad de descansar también. Junto a aguas de reposo me pastorearán. Entonces es una imagen que nos transmite paz, reposo. Ese es el pastor. Versículo 3, confortará mi alma, me guiarán por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces el pastor es alguien en que la oveja puede confiar, en quien se siente confortado, me guiará por sendas de justicia. Es alguien que conoce que la oveja es corta de vista y que necesita ser guiada, necesita seguir un camino. En este caso, sendas de justicia, por amor de su nombre, por misericordia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces el pastor no solo es aquel que está presente en los tiempos regulares, sino también y en especial en los tiempos de dificultad.
en el valle de sombra de muerte. Y aún en esas circunstancias, la oveja está tranquila. Fíjense, no porque el pastor esté haciendo algo especial, sino simplemente porque el pastor está haciéndole o dándole compañía. Entonces el pastor es alguien que brinda acompañamiento también, porque tú estás conmigo. Ya solo el hecho de la compañía le da a la oveja esa tranquilidad. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ya vamos a explicar eso, esos instrumentos que usa el pastor. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero Jesús está como releyendo, ahorita cuando vamos a entrar en Juan, este pasaje bíblico. Ahora fíjense, el tema de las ovejas, el tema de los pastores, ya les digo que no es un tema, nuevo, es un tema que bíblicamente había sido bien comentado, es bien frecuente. Fíjense, la palabra ovejas se cita 270 veces, al menos en la versión Reina Valera. 270 veces, 227 en el Antiguo Testamento y 43 en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro donde más se repite es el libro de Génesis, que se cita 49 veces. Pero fíjense, algunas veces se refiere a ovejas reales, a ovejas de carne y hueso, con 4 patas. Viene Abraham de Ur de los Caldeos con su sobrino Lot, cargado de ganado y ovejas. Ok, esas son ovejas. Ovejas, animal. Pero muchas veces, u otras veces, también se refiere en la Biblia de manera alegórica, como en el caso del estudio que nos ocupa hoy, donde ya no se está refiriendo a ovejas en ese sentido del animal, sino de nosotros también, del pueblo, del que sigue al pastor, en un sentido alegórico. Y fíjense que le dije, en el Nuevo Testamento la palabra oveja aparece 43 veces. De esas, 20 veces aparece en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Entonces ya le dije en una clase pasada algo que voy a repetirle, porque Juan hace un trabajo maravilloso, excepcional, digamos, de orden no solo literario, sino también teológico, porque Juan, que es un judío y que interpreta al judaísmo perfectamente, él conecta lo antiguo con lo nuevo. Juan, yo me imagino a Juan, yo veo a Juan así como un costurero o como un marinero de esos que está reparando velas y él está uniendo un pedazo de tela viejo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, toda la ley judía, y lo está empatando con un pedazo de tela nueva, que es el Nuevo Testamento. Entonces Juan siempre trae elementos del judaísmo, elementos del Antiguo Testamento, para relacionarlos con el momento presente actual de él. Entonces, fíjense, el libro de Juan, ¿cómo empieza Juan? Juan empieza con una descripción del Génesis en Juan 1:1, ¿verdad? Y al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hace carne y el verbo habita en medio de nosotros. Entonces relaciona las primeras palabras de la Biblia, el Génesis, con Jesús. Y así él siempre va haciendo, trazando brazadas con su aguja y su hilo para unir lo viejo con lo nuevo, lo viejo con lo nuevo. Y ahorita está trayendo precisamente también, fíjense que el libro que más menciona este tema de oveja en el Nuevo Testamento es el Evangelio de Juan, porque él está utilizando también esas figuras literarias bien conocidas en el judaísmo para explicar o para aplicarlo al cristianismo. La palabra pastor, la palabra pastor se usa en la Reina Valera 113 veces. 113 veces, 89 en el Antiguo Testamento y 24 en el Nuevo Testamento. Y también es el libro de Juan el que más veces la usa. La usa la palabra pastor 7 veces de esas 24. Y del Antiguo Testamento, el libro que más utiliza la palabra pastor es el libro de Jeremías, que también tiene que ver, fíjense, Juan está trayendo imágenes.
Cuando Jeremías habla de pastores, Jeremías, él describe, tanto en el libro de Jeremías como en el libro de Lamentaciones, el momento más oscuro que pasó el pueblo de Israel, que fue el momento de la destrucción, el momento de la deportación, cuando toda aquella belleza y todo aquel reino pues levantado por David, por Salomón, toda esa gloria de ese reino desaparece y todo es convertido en ceniza cuando no queda nada. Y entonces Jeremías siempre le reclama a los pastores de Israel, a los reyes de Israel, la desgracia, porque por falta de liderazgo, por falta de pastores, las ovejas fueron dispersas. Y esa idea también la va a tomar Jesús aquí ahorita, porque esos mismos líderes religiosos, ahorita en la época de Jesús, estaban haciendo exactamente lo mismo que los líderes religiosos en la época de Jeremías. Estaban en sus asuntos, estaban descuidando el rebaño. Y por falta de pastor, el rebaño, las ovejas, estaban dispersas. Entonces, fíjense, es un tema interesante el que vamos a ver. Es un tema donde Juan, bueno, maravillosamente e inspirado por el Espíritu Santo, va conectando lo nuevo con lo viejo para formar una realidad, una sola, que es el concepto del cristianismo conectado desde el principio, desde el judaísmo. El primer punto de la clase es quién es el pastor. Entonces Jesús empieza explicando, que ya el hermano Carlos lo estuvo mencionando, porque esa fue la última porción que explicó. Jesús empieza explicando lo que no es un pastor. ¿Ves? Entonces él va a describir que él es el buen pastor utilizando como una antítesis, como lo contrario, como lo que él no es. Y él dice, Juan 10:10, el ladrón, o sea, él en primer lugar no es un ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido en contraste, ¿verdad? En contraste con esta otra idea, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es un texto que hemos escuchado bastante. Si usted viene de un trasfondo pentecostal, lo he escuchado más. Porque yo vengo de un trasfondo pentecostal. Mi papá, que él no fue cristiano, mi mamá se hizo cristiana cuando nosotros, mis hermanos, somos 5 hermanos, yo soy de los mayores, estábamos en la edad de los 12, 10 años, por ahí. Y todos empezamos a congregarnos en una iglesia pentecostal. Mi papá tuvo un hermano que también aceptó al Señor en esa época y había un avivamiento. Pero mi papá fue siempre muy crítico y todo era una filosofía. Y entonces él siempre decía, y los criticaba, porque en verdad el movimiento pentecostal menciona mucho a Satanás y al diablo y ve al diablo en todas partes. Entonces mi papá siempre decía, no, pero ustedes andan viendo el diablo en todas partes. Cuando yo leo esto, el ladrón no viene a hurtar, no viene sino a hurtar, a matar y a destruir, inmediatamente me acuerdo de aquellos tiempos, porque y yo creo que todos los que estamos acá lo hemos escuchado, relacionamos este texto al diablo, a Satanás. Y es verdad que Satanás vino a hurtar, vino a matar y vino a destruir. Eso es verdad, pero no es a Satanás que se está refiriendo Jesús acá. Ni lo menciona. O sea, Satanás no tiene no es tan importante como para ser mencionado tantas veces. Y en este pasaje especial, Jesús, que es quien está hablando, no se está refiriendo a Satanás. Jesús está contestando las acusaciones, de la contraofensiva de Jesús, de los fariseos, de los líderes religiosos. Es al principal de la sinagoga, al principal sacerdote y a los líderes religiosos que Jesús le está diciendo ladrón. Y le está diciendo, ustedes vinieron para robar, para matar, ¿verdad? Para destruir a los líderes religiosos, a gente de carne y hueso. Esto no es un tema espiritual que hay que ver más allá y las cosas que no son.
es una reprensión que hace Jesús a personas de carne y hueso que tienen un puesto de liderazgo y que lo utilizan para fines personales. Y es una reprensión que Jesús hace hoy también, en este tiempo, a los líderes de algunas organizaciones religiosas, para no decir que sean iglesias, donde utilizan el nombre de Dios, donde utilizan el evangelio para esto, para robar, para matar y para destruir. Entonces es un mensaje súper fuerte. Después de esta reacción de Jesús frente a los principales, ya no lo buscaban para expulsarlo, ya buscaban a Jesús para matarle. Ya de este momento en adelante, ya la vida de Jesús se transforma y ya es un prófugo prácticamente. Y al terminar estas palabras, él tiene que salir huyendo. Huyendo porque aunque no era su hora todavía, ya le buscaban para matarle. Entonces, imagínense que usted llame o que un naciente líder se enfrente a la tradición religiosa de esta manera, llamándolos ladrones, llamándolos asesinos y destructores. Un mensaje incendiario. Pero fue entonces a esa gente a quien Jesús le recrimina y a quien Jesús los llama de esa manera. A veces aclaratorio porque, bueno, el diablo también tiene algunas de estas características o todas ellas, pero no es de él que se refiere este pasaje. Ahora, sigue diciendo Jesús quién es él a través del contraste. Él no es un asalariado tampoco. Vamos a saltar al versículo 12 y 13, dice, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Se acuerdan lo que le dije de Jeremías? Esa misma reclamo le hacía Jeremías a los reyes de Israel por culpa de su mala gerencia y administración y porque andan en lo que no deberían estar. Por eso el pueblo padece lo que, en este caso, la destrucción. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Nuevamente Jesús se está refiriendo a los pastores de Israel. ¿Quién eran los pastores de Israel? Los líderes religiosos, los fariseos, el principal sacerdote. Bueno, fariseos y saduceos, pero en general los líderes religiosos. Ahora, él hace fíjense que habla del asalariado, pero en este caso es un pastor o es una persona que ejerce o que sabe el oficio del pastoreo, pero que no tiene propiedad en el ganado. El pastor, el buen pastor, es un empresario, es alguien que ha tenido un emprendimiento e invirtió en un pequeño rebaño, a lo mejor en 2 o en 3 ovejas, y las empieza a cuidar y las empieza a multiplicar. Entonces, el pastor, el verdadero pastor, el buen pastor, es propietario. Es propietario porque ha comprado, en este caso, las ovejas. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor, porque yo lo he comprado. Yo he pagado un precio. Y aunque todavía no lo había pagado, Jesús está haciendo, está anunciando prácticamente lo que iba a venir, lo que iba a ocurrir con él, que era precisamente pagar el precio por nosotros. Entonces, el buen pastor no es como el que recibe salario. Él ha invertido. Él ha invertido y en el caso de Jesús invirtió hasta la última gota de sangre por ti, por mí. Por eso tiene el interés. No es como el asalariado, que en este caso también le está reclamando a los líderes religiosos, diciéndole, ustedes no tienen un compromiso. Ustedes lo que están es por sus 8 horas, por el pago, por su quincena, por su viernes. Ustedes están por lo que están sacando materialmente de acá. No tienen ningún compromiso con las ovejas, no tienen ningún compromiso con el pueblo. Y fíjense que la élite religiosa había pactado con los romanos lo reconocían
y le respetaron, digamos, su status quo. Ellos estaban bajo dominación, todo Israel bajo dominación de los romanos, pero los romanos respetaron, digamos, la estructura religiosa política y a ellos no los tocaron. Entonces ellos estaban como vendidos, ¿verdad? Y ellos bailaban la música que los romanos les dijeran. Por eso Jesús les dice, ustedes lo que son unos asalariados. ¿De quién? De los romanos. O sea, palabras fuertes las que le dice Jesús. Entonces, ustedes han vendido a su pueblo. Ustedes no representan al pueblo de Israel. Ustedes están allí para bailar el son que le tocan los romanos. Entonces, es un gran insulto. Jesús les contesta fuerte, como una parábola de manera alegórica, pero le contesta muy fuerte. Y los principales en la sinagoga lo entienden bien. Ahora, el versículo que nos saltamos, que fue el versículo 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ya Jesús está haciendo una anunciación, digamos, profética a lo que va a ser su muerte, su crucifixión. Yo soy el buen pastor, el que da su vida, el que invierte hasta lo último, hasta la vida misma. Fíjense que una de las cualidades del pastor, cuando es dueño de las ovejas, es que el pastor da su vida por las ovejas. David era pastor. Él, digamos, no era literalmente el dueño de las ovejas, pero él cuidaba las ovejas de su padre. Eran las ovejas de su familia, eran ovejas de él también. Y cuando Saúl lo entrevista porque con el asunto del gigante, él le dice, bueno, yo soy pastor. Y si un lobo viene a acercarse a las ovejas, yo lo defiendo. Y si es un león, un oso, yo me presento, yo doy hasta la vida por mi oveja. Exactamente es la misma figura que está recuperando acá Jesús como el buen pastor, el pastor que está comprometido. Así como David se comprometió, si muero que muera, igual Jesús da hasta lo último. ¿Por qué? Porque es propietario, porque le duele su oveja. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De manera que ese pasaje, que es el versículo central, yo soy el buen pastor, hace luego la anunciación de la muerte redentora de Jesús. Porque fue a través de ese pago que Él dio que nosotros podemos tener redención en nuestros pecados y salvación y vida eterna. Ya vamos a ver más adelante. Otra característica del pastor es que el pastor nos conoce completamente. El pastor nos conoce. Fíjense, recuerden el Salmo 23. Jehová es mi pastor, es algo personal. Usted conoce su carro, ese es mi carro. Usted puede alquilar un carro, otro, y a lo mejor no se siente como que está en su carro porque no lo conoce, porque no es el suyo. En este caso, Jesús, que es el buen pastor, conoce completamente a sus ovejas. En el versículo 14-15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí Jesús también hace, fíjense, la iglesia no existía todavía. Jesús está profetizando también lo que había de venir. Un movimiento que hasta el día de hoy, gracias a Dios, ya existimos, que es la iglesia. Pero hace una invitación, porque Él dice, las ovejas, yo conozco mis ovejas, pero las ovejas también me conocen. Es en este caso, más que una profetización, una invitación también. Nosotros, si queremos reconocer a Jesús como nuestro verdadero pastor, Él nos conoce y Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Ahora, ¿le conocemos nosotros a Él? ¿Cómo le podemos conocer? A través de la palabra,
a través de la oración, la meditación, la búsqueda de Él. Entonces es mutuo. Las verdaderas ovejas también tienen un compromiso con Jesús. No solo es del pastor, sino en este caso de las ovejas hacia el pastor. Fíjense que así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, o sea, en esa relación de intimidad, así tiene que ser la relación de intimidad de nosotros con nuestro pastor, con Jesús. De manera que es una invitación a que nosotros imitemos esto, así como Jesús y el Padre, así como yo y el Padre somos, que así también nosotros seamos. Y entonces repite, Él es el buen pastor, y vuelve a repetir, porque Él pone su vida por sus ovejas. Y es una manera también de nosotros identificar el tema de los falsos pastores. Por cierto, hoy la predicación, los invito, si no vinieron al primer culto, para que escuchen la predicación, que es muy interesante, buenísimo. Porque también nosotros tenemos que tener discernimiento para determinar cuando estamos frente a un pastor, frente a un maestro o frente a un falso maestro. Segundo punto, lo que hace el pastor. ¿Qué hace el pastor? Cuida las ovejas. ¿Verdad? Eso hace el pastor. Cuida las ovejas. Fíjense, en la última porción, que era esta, fíjense, y pongo mi vida por las ovejas, la última porción del versículo 15, que dice, y pongo mi vida por las ovejas. Quiere decir, la primera función del pastor es defender al rebaño. Lo defiende hasta las últimas consecuencias. El buen pastor. El mal pastor, el asalariado, el ladrón, ese sale corriendo, ese va por otros intereses. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Y en el Salmo 23, la última porción del versículo 4 decía, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, fíjense, el dibujito ese que está allí, que parece un signo de interrogación, es uno de los instrumentos que allí se está narrando, que es el callado. El callado es un instrumento que inmediatamente, hasta cuando uno es niño, ya uno lo relaciona con el pastor. Tiene dos funciones fundamentales. Fíjense, es un trozo de madera, un palo de madera, puntiagudo en un extremo y curvo, como un gancho en el otro extremo. Y el pastor la usa para cumplir sus dos funciones fundamentales. Entonces, ¿qué hace un pastor? Dos cosas. ¿Con qué lo hace? Con este instrumento. Con la parte puntiaguda, defiende al rebaño de un lobo, de un oso, de un enemigo, de alguien que quiera venir a atacar la oveja. ¿Verdad? Es un arma defensiva con la que puede esgrimir, hacer algún daño, ¿verdad? Ya usar a la amenaza. Y la amenaza huye. Entonces, la vara, la punta del callado es para ese propósito, para ejercer la defensa. El pastor es quien defiende. Ahora, en el otro extremo, el pastor rescatar a una oveja que está en un riesgo donde está más allá del alcance de su brazo. Se cayó una oveja en un pozo y no la alcanza con su mano. Puede engancharla, ¿verdad? Por el cuello, por una pata, con el garfio, con el gancho ese, con el otro extremo. Y la trae hacia sí. El mismo Jesús hace una ilustración acerca del pastor que tiene las 100 ovejas y 99 estaban bien, pero una sola se descarría. Y él va y la busca. Entonces, ese extremo del callado es la otra función del buen pastor, que es traer a la oveja perdida, traer a la oveja quebrantada, quebrada, la que está herida, y rescatarla, o sea, más allá del alcance de su mano. Eso representa esa mano de Dios, esa mano todopoderosa que nos rescató a nosotros, que te rescató a ti y nos rescató a mí de ese foso cenagoso donde estábamos. El pastor no se enloda, digamos, la oveja estaba en el lodo ahogándose y la rescata
con su instrumento, con su callado, sin él tener la necesidad de meterse en el lobo. ¿Ve? Entonces, es un instrumento que físicamente existe y se usa, pero que también tiene un significado alegórico acerca del cuidado integral que nos da Jesús como buen pastor. Mire, preparando este estudio, estaba leyendo también otro uso que se le daba al callado, porque también en el Salmo dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque lo utilizaban los pastores también como un instrumento de corrección, porque habían ovejas rebeldes, mire, habíamos ovejas rebeldes, y el pastor tenía que castigarlas. Entonces con la vara, con la parte lisa, golpeaba a la oveja estaba necia, no se quería venir, no quería salir del redil, la golpeaba, y algunas veces podía hasta quebrarle una pata, porque la oveja era muy terca. Pero con el otro extremo recupera la oveja. Esa oveja que el pastor maltrataba, llamémosla de esa manera, o que el pastor corregía, él se la montaba en su lomo hasta que la oveja sanara. Eso hacía, la oveja se sentía completamente dependiente de su pastor y aprendía. Y entonces la oveja se domesticaba completamente. Y eso también hace Dios con nosotros. Algunas veces los que somos, ¿verdad?, un poco más cabeza dura, a lo mejor nos tiene que el Señor tratar de una manera un poco más ruda. Pero no nos va a dejar allí, ¿verdad?, tendidos, sino que nos va a recoger y en sus lomos nos va a sanar. Hasta que nosotros reconozcamos, pues, que la dependencia que tenemos de Él. El tercer punto, ya para casi que terminar, el tercer punto tiene que ver con nosotros. Ya no es el pastor, sino nosotros. ¿Qué actitud tenemos que tener como ovejas que somos? Porque también de nosotros Jesús nos reclama y nos demanda algo. Fíjense, otra característica de la oveja es miope. La oveja solo ve de su distancia a lo que se está comiendo. La oveja necesita completamente del pastor y la oveja necesita también de las otras ovejas. La oveja no vive solitaria. No es como una cabra montés de esa que vive sola por ahí en el monte. La oveja siempre vive entre ovejas, en comunidad, y depende del pastor, es dependiente completamente, es frágil. La oveja se tropieza rápidamente, por eso el tema de las piedras también, la piedra de tropiezo, y todas esas ilustraciones que se mencionan en la Biblia tienen que ver con la fragilidad de la oveja. La oveja, mire, había que limpiarle el caminito por donde iba porque es torpe, un animal miope, torpe, se cae, se tropieza, es frágil también. La oveja la usaban los israelitas no tanto como alimento, no era para comer mataban un buey, hacían sacrificios y se comían. La población, la tradición judía tampoco es que eran muy carnívoros, no es que comían carne todos los días, eran básicamente vegetarianos, solo se comía carne cuando se sacrificaba un animal, se sacrificaba en el templo y de allí comía el pueblo. De manera que las ovejas, no es que el pastor era un criador de ovejas y al matadero, no, el negocio fundamental era la lana. La oveja se llevaba al trasquilar. Entonces, eso necesitaba un cuidado adicional. Porque si la oveja se iba a un monte, ¿verdad?, lleno de espinas, ya esa piel, ya esa oveja entonces tenía que cortarle esa lana, pero no la podías usar porque ya estaba sucia, estaba contaminada, estaba llena de espinas. Ya no servía para el propósito, no tenía el valor comercial. Entonces la oveja era un animal que requería bastante cuidado para obtener de ella su mejor producción. Ahora, esa es la oveja, pero ya no, sáquese de la idea del animalito de cuatro patas y ahora es usted. Nosotros somos igual, nosotros somos miopes.
completamente. Nosotros somos tercos también. Nosotros somos frágiles. Vemos la piedra y a diferencia de muchos animales que tropiezan una sola vez, miren, el ser humano tropieza N veces. Y con la misma piedra y con otra piedra y con todo. Somos, o sea, en cuanto comparado con la oveja, somos lo mismo. Y necesitamos depender del pastor. Por eso el primer aspecto que nosotros tenemos que hacer como ovejas es confiar en el pastor. Confiar en el pastor. La primera porción del versículo 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros que no somos judíos. Jesús estaba hablando de ti y de mí. Porque en una primera instancia Jesús llegó a los judíos. Pero él dice, no solo a ustedes vengo, yo tengo otro redil, a los cuales voy a llamar. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Entonces, fíjense, segunda vez que nos dice la palabra, ¿qué debe hacer la oveja? Escuchar la voz de Dios. Y la conoce. Si nosotros estamos en sintonía, así como el Padre con el Hijo, y nosotros con Jesús, cuando Él habla, nosotros escuchamos. Yo he escuchado y hasta yo mismo he dicho muchas veces, y nos pasa algunas veces en momentos difíciles, que, bueno, es que Dios no me oye, es que Dios no me oye. Y usted oye, no hermano, ore por mí, tengo tal necesidad, porque es que Dios no me oye. Pero nosotros primeramente somos los que no estamos oyendo a Dios. Nosotros queremos oír lo que nos conviene. Pero en primer lugar nosotros tenemos que tener nuestro oído dispuesto a oír, como dice aquí, la voz de Dios. Oír la voz de Dios. El segundo punto es permanecer en el redil. Wow, mire, hay rebaño, hablando de iglesias donde pareciera que es de cabras y no de ovejas, porque andan brincando de una iglesia a otra y saltan de aquí y saltan para allá. No permanecen. Mire, la madurez, el crecimiento que nosotros podemos tener como cristianos tiene que ver con esa palabra, con permanecer. Permanecer. La vida de un cristiano, como Pablo dice, que es como una carrera. Si usted abandona la carrera en la primera milla, usted no está corriendo, usted no va a saber qué hay más allá. Entonces nosotros tenemos que permanecer. La última porción del versículo 16 dice, y habrá un rebaño y un pastor. Habla de una unidad, la unidad en Cristo, que se logra también permaneciendo. Efesios 4 y 6 dice, un cuerpo, o sea, hablando del sentido de la permanencia, pero también de la unidad. Buscar la unidad, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, el mensaje a nosotros ya como ovejas también, y lo que Dios demanda de nosotros, es que permanezcamos y que permanezcamos en unidad. Fíjense, en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ahorita, bueno, el coronavirus, la situación, el distanciamiento social, ha sido usado por el enemigo, digo yo, para tal vez distanciarnos un poco, separarnos, para desunirnos, pero que nuestra actitud vaya más allá. No quiero decir que bueno, vamos todos a violar las normas que hay de distanciamiento, no. Pero que esas normas de distanciamiento no nos fragmenten, no nos fracturen, no nos hagan más débiles en esto, sino que nosotros podamos permanecer y permanecer aún con mayor fuerza, independientemente de las circunstancias. ¿Amén? Bueno, ese era el último punto
algún comentario, alguna inquietud que tengan, si se le puede contestar. También los que están por internet pueden mandar sus preguntas y a través del hermano Gabriel se le puede dar la respuesta también. Si no, seguimos, oramos. Gracias, Señor Padre Santo, por tu palabra. Tu palabra nos confronta, Señor, así como dice el libro de Santiago. Y algunas veces nosotros, aún sin querer, podemos estar siendo esa oveja rebelde que no quiere reconocer al buen pastor, que quiere muchas veces andar por su propio camino. Padre Santo, que esta palabra pueda en nosotros hacernos entender también nuestro rol. Tú como buen pastor, pero nosotros también como buenas ovejas, Padre Santo. Gracias, que sea tu palabra moldeando nuestro carácter, que sea tu palabra transformándonos en aquella persona que tú quieres que seamos. Gracias, Señor. Aquellos que se quedan al segundo culto, acompáñanos, Padre Santo. Sigue tú también ministrando sus vidas a través de tu palabra. Cuídanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.